voy a orar. Dios mío, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias porque tú estás en este lugar. Señor, yo no convenzo de nada a nadie. Es tu Espíritu Santo el que toca, es tu Espíritu Santo el que convence, es tu Espíritu Santo el que trae palabra. Señor, en este día tú traes una palabra específica. Yo no conozco la situación de las personas que han llegado aquí. Yo no conozco su trasfondo, lo que han vivido, lo que han dejado de vivir, pero tú sí lo conoces, Señor, y nada escapa a tu mano. Y en el nombre de Jesús, yo ato todo aquello que quiera impedir que tu palabra llegue al corazón y desato, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, que tú rompas ataduras, que tú rompas yugos, que tú quebrantes vidas y que el cambio sea para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta predicación de hoy es 5 príncipes y 5 ratones. 5 príncipes y 5 ratones. 5 príncipes observaban de lejos a 5 ratones de oro. Los ratones se vislumbraban saliendo de la ciudad, subiendo por el camino en una caja, sobre una carreta sin conductor. Solamente 2 vacas iban avanzando, subiendo, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino caminando de forma recta y avanzando, bramando mientras caminaban y al mismo tiempo acompañaban a los ratones en la caja 5 tumores de oro. 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, 5 tumores de oro metidos en una caja, avanzando sin conductor, solamente 2 vacas. Y detrás, de forma insólita, miraban con incertidumbre 5 príncipes. Y no solamente miraban, sino que seguían al carro por ver si éste se desviaba de su camino. Y este no es el cuento del flautista de Hamelín en la nueva saga. Esta es una historia real de la Biblia. Esta es una historia real que podemos encontrar en la palabra del Señor. Y aquí encontramos que el pueblo de Dios recibió muchos milagros. Entendemos que Dios se movió con el pueblo de Israel de una forma poderosa, de una forma grande, y que el pueblo de Israel no era un pueblo ajeno a quien es Dios de verdad, quien es el Dios verdadero. Sin embargo, con el tiempo se habían diluido en sus creencias. Y también los sacerdotes a quienes se les había encomendado la forma en la que debían servir y seguir a Dios, se habían diluido en el tiempo y habían transformado parte de sus creencias pensando, no pasa nada. No pasa nada. Lo que te voy a relatar hoy he comenzado desde el final de la historia. ¿Dónde está el origen de esta historia, de esos 5 ratones, de esos 5 príncipes? La vas a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 17, 18 y 22, es lo que vamos a leer en esta mañana. Nos vamos a ir a la Biblia, a Primera de Samuel, y dice así el texto bíblico: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Te quiero aclarar que la palabra Jehová es la misma que Yahvé.
Unas traducciones utilizan un término, otras utilizan otro término, porque el nombre de Dios era un nombre tan sagrado que no se podía mencionar. Y para las traducciones lo que hicieron simplemente, unos pusieron unas vocales, otros pusieron otras, porque no sabían, ni sabemos cuál es el nombre exacto que debe haber ahí. Bueno, dicho esto, y que te quede entendido, el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Pero Elí era el sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Sus hijos servían en el sacerdocio con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí hacían mal. Y fue así que Dios establece, les voy a decir lo que hacían. Cuando la gente venía a traer holocaustos, ellos mandaban a pinchar de lo mejor que traía la gente, sin ningún respeto, sacaban lo mejor para ellos, se lo comían, así hubiera sido puesta la ofrenda de forma correcta o no, les daba igual. Ellos lo que querían, hablando canario, hincharse la panza. Es lo que querían. Y así lo hacían. Sin importarles ni quién era Dios, ni lo que a Él había establecido, les daba igual. Y por encima de eso, sabiendo que tenían que tener una moral específica, ya que servían a Dios en un lugar específico, se acostaban con las mujeres que encontraban a la puerta, como si no pasara nada. Y el Señor se hartó de ellos y levantó a un niño llamado Samuel para que le sirviera y para que le siguiera. Y ese niño servía allí en el templo ayudando en lo que le mandaban. Pero el Señor se fijó en él y lo escogió. Entonces vemos aquí que los hijos de Elí, Fines y Ofni, no cumplían con la palabra del Señor. Por otro lado, como te acabo de decir, estaba el pueblo. El pueblo tenía alrededor gente que creía cosas diferentes, que tenían ídolos hechos de madera, hechos de diferentes, pues puede que de piedra, no lo sé. Pero ellos no adoraban al Dios verdadero, invisible y real, que el pueblo de Israel sí conocía. Ellos tenían sus propios dioses. Y el pueblo de Israel, aún sabiendo que el Señor había hecho milagros, que había abierto el mar para que ellos pasaran en seco, que habían visto toda clase de cosas que tú y yo no hemos visto, y sin embargo creemos en Dios, aún así ellos decidieron, bueno, voy a servir a Dios, pero también voy a tener este diosecillo y le voy a adorar. Y voy a tener esta cosita y la voy a adorar, pensando, no pasa nada, no pasa nada. Y la realidad, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando hoy, sí pasa algo, sí pasa algo. Y yo te pregunto a ti, ¿estás tú diluyendo tus creencias y transformándolas acorde a esta sociedad, a pesar de entender quién es el Dios verdadero? Pensando, no pasa nada. ¿Estás tú acaso creyendo en el Señor, pero después tienes determinados objetos en casa para que te den suerte? ¿Dónde está tu suerte? Tu suerte está en Dios. ¿Tú crees que un objeto creado por un hombre puede darte suerte? Yo te digo que no. ¿Estás creyendo en el Señor y al mismo tiempo crees en otras cosas? ¿Crees en Cristo, pero tienes la casa llena de Budas? Cuadritos de Buda, el bañito zen. ¿Estás transformando la verdad? ¿Estás cambiando la verdad? ¿Estás diluyendo lo verdadero? ¿Estás haciendo esto? Si lo estás haciendo, hoy es el tiempo de parar y decir, ¿qué estoy
haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy creyendo? ¿Lo que creo es acorde a lo que la Biblia enseña? ¿O es parte de lo que la sociedad occidental, oriental, enseña? ¿Estás creyendo en Jesús de una forma histórica? Alguien que fue bueno, alguien que hizo cosas buenas, pero también otros fueron buenos. Y aquí vemos cómo esta gente se va, el pueblo, a la batalla contra los filisteos, que eran sus enemigos acérrimos. Y se van a la batalla pensando que Dios, a pesar de lo que estaban haciendo, les iba a ayudar. Se lanzan a la batalla, ¡boom! Derrota. Una derrota más o menos, no muy grande. Entonces ellos empiezan a pensar, bueno, yo creo que la derrota es porque necesitamos tener el arca del pacto con nosotros. Así que vamos a llamar a esos sacerdotes, a Fines y a Ofni, que nos acompañen con el arca del pacto que Dios estableció, que tenía que estar en un lugar específico. Y personas específicas eran las que podían estar allí donde estaba ese arca, no cualquiera, no cualquiera. Sin embargo, no pasa nada, no pasa nada. Si tenemos este objeto, Dios va a estar con nosotros. Y pusieron la mira, en vez de ponerla en el Señor Dios Todopoderoso y arrepentirse de sus acciones, pusieron la mira en el objeto que representaba a Dios. Y pensaron que ese objeto en la batalla les iba a dar la victoria. De tal manera que se pusieron felices, formaron una escandalera, una algarabía tremenda. Tanto que los enemigos, los filisteos, tuvieron temor. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué están tan contentos? Y les dijeron, es que han llevado el arca del pacto. Las canillitas a los filisteos les temblaban. Y tuvieron que hacer una arenga. Sean hombres, peleen, batallen. Y los filisteos comenzaron a arengar y a tomar fuerza para la batalla, mientras que el pueblo de Israel celebraba la victoria aún antes de llegar a la batalla. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, es que la derrota fue incomparable. Incomparable, murieron muchísimos, pero muchísimos del pueblo de Israel. Y no solamente murieron muchísimos del pueblo de Israel, sino que el arca del pacto la agarran los filisteos como triunfo de la victoria y se la llevan con ellos. Se la llevan con ellos. Entonces, por un lado vemos a los sacerdotes que hacen lo que quieren. Su padre observa lo que hacen sus hijos y no hace nada. Sus hijos hacen lo que quieren pensando que no pasa nada. Por otro lado, vemos a un pueblo que conoce quién es el Dios verdadero y que sin embargo siguen pecando y piensan que aún así Dios está con ellos. Y ya llega el punto que como ven que Dios no está con ellos, traen un objeto. Es como la vara de Moisés. ¿Quién tenía el poder? ¿La vara o Dios? La vara era un palo que Dios le dijo a Moisés que usara. Pues el arca del pacto no tiene el poder lo tiene Dios. Lo tiene Dios, lo tiene Dios. ¿Y qué sucede? Pues que ellos igualmente pensaron que entonces con este objeto es ahí de donde sacamos los amuletos. Este objeto me va a dar suerte, con este objeto Dios va a estar conmigo. Con este objeto todo me va a ir bien. Sin embargo, tal vez tu vida sigue un camino que no es el correcto. Y yo en esta mañana te quiero decir que hay un tercer punto de esta historia. Y es el punto de los filisteos. ¿Te crees tú que les fue bien por llevarse el arca? ¿Te crees tú que porque Dios se alejó del pueblo de Israel y les dejó que fueran vencidos,
los filisteos salieron victoriosos? Ellos creyeron que sí. Ellos creyeron que sí. Sin embargo, lo primero que hicieron fue que le dieron una bienvenida al arca y la llevaron y la pusieron al lado de su dios, Dagón. Dagón, un ídolo. Bueno, ¿qué sucedió con este acto? Pues sucedieron varias cosas. Primera de Samuel 5:2 al 4 dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Para que se acuerden del nombre, acuérdense de un dragón. Le quitas la R, Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra, el ídolo, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Se nos cayó. El muñequito se nos cayó. Lo levantaron, lo pusieron otra vez en su lugar. Para ellos era un dios, pero nunca un objeto hecho por la mano de un hombre es un dios. Nuestro Dios es invisible, poderoso. Si nosotros pudiéramos con nuestras manos hacer a Dios, ¿qué clase de Dios sería ese? ¿Qué Dios sería ese? El Dios sería yo, ¿no? Nuestro Dios es invisible y es poderoso. Y dice, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí Dagón, pobre desgraciado, había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco, solo el tronco. ¿Pensaban los filisteos que habían ganado a Dios, que habían vencido a Dios? Al pueblo lo podían vencer, pero a Dios no le podemos vencer. Ningún enemigo puede vencer a nuestro Dios. Ningún demonio puede vencer a nuestro Dios. Ningún principado puede vencer a nuestro Dios. Ninguna potestad puede vencer a nuestro Dios. Ninguna creencia puede vencer a nuestro Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Él es el invisible. Él es el que comenzó todo. Él es el Alfa y el Omega. Él es el Salvador. Él está aquí ahora mismo. Y a pesar de todo eso, ay, madre mía, ahí no se acabó el tema. ¿Qué pasó? Que empezaron a cogerle un poquito de miedo al arca. Le tenían miedito. Entonces, ¿qué hicieron? Los filisteos tenían 5 príncipes y 5 ciudades. ¿Y qué empezaron entonces? Bueno, pues el arca quédatela tú, llévatela tú. Y la empezaron a pasar de un lado a otro. Y allí donde llegaba el arca, ¿sabes qué sucedía? Que habían plagas de ratones. Ratoncillos a tutiplén. Si el flautista de Amelín lo hubiera sabido. Plagas de ratones en la ciudad donde estaba el arca. No en ninguna otra de las 5, solo donde estaba el arca. Plagas de ratones. Y además de eso, a los habitantes de la ciudad empezaron a aparecerle tumores en el cuerpo, de tal manera que ellos estaban en angustia y querían que se llevaran ya de una dichosa vez ese arca. Llevaban el arca a otro pueblo, a otra ciudad. ¿Y qué sucedía? Lo mismo. Plagas de ratones, tumores de enfermedad en la gente, sufriendo porque creían que no pasaba nada. Creían que podían hacer lo que les daba la gana. Creían que podían con Dios porque habían podido con el pueblo. Con un pueblo disoluto, con un pueblo que estaba entre 2 creencias.
Sin embargo, con Dios no hay quien pueda. Con Dios no hay quien pueda. Con Dios no hay quien pueda. Y entendieron que ellos tenían que hacer algo. Ya ahí ya no, ya ahí la cosa estaba grave. Ya no querían, vamos, de ratones no querían saber nada. Del arca menos. Es así que ellos deciden que tienen que quitarse de encima eso. Y preguntan a su gente, a los que ellos entendían que eran los adivinos, los sabios. Y estos entendieron que era un castigo divino. Entendieron que era un castigo divino y les dijeron, bueno, lo que hay que hacer, no solamente que te lo quites de encima, es que tienes que hacer una restitución. Tienes que restituir por el daño, no solamente arrepentirte, sino restituir el daño. De tal manera que como lo que nos ha atacado como plaga han sido ratones y han sido tumores, mira, háganse, por favor, unas figuritas de ratones de oro, de oro, pero del de verdad. Y por favor, también háganse 5 figuritas de tumores. Y vamos a hacer una cosa, las vamos a poner en un carro. Y si este carro se dirige directamente hacia una ciudad donde corresponda que está allí el pueblo de Dios, sin desviarse, entenderemos que todo lo que nos está sucediendo venía de castigo de Dios. Venía como castigo de Dios. Y es por eso que me vuelvo al principio de la historia, que estaban todos mirando aquella corte insólita y caminando detrás a ver hacia dónde se dirigía aquel carro. Y lo asombroso es que el carro se dirige sin desviarse hasta el lugar correcto. Sin desviarse hacia el lugar correcto. Y yo te pregunto en esta mañana, si estos filisteos que no entendían nada de Dios, que tenían su propio Dios que se llamaba Dagón, si ellos entendieron que lo que sucedía era un juicio de Dios y llegaron a comprender que era un Dios grande y poderoso, si ellos entendieron que no debían endurecer su corazón y seguir en sus 13, porque ya habían pasado muchos meses desde que el arca estaba con ellos y aparecían enfermedades y ratones, y ellos entendieron que no debían ser duros de corazón y mantenerse pensando, no, nosotros ganamos, nosotros tenemos la victoria, nosotros somos más grandes, yo. Si ellos lo entendieron, si ellos entendieron que no solo debían devolver el arca, sino que tenían que hacer una ofrenda de restitución, no solo pedir perdón, ¿qué vas a hacer después? Hicieron esta ofrenda de restitución. Si ellos entendieron, no siendo creyentes en Dios, ¿no entenderás tú? ¿No entenderás tú? ¿Entenderás tú que el todo vale no forma parte del plan de Dios? ¿Entenderás tú que una creencia diluida no forma parte del plan de Dios? ¿Te mantendrás en tus 13? No. Yo tengo mi propia creencia. Sí, yo de la Biblia, yo acepto cosas. Ahora, que Dios me diga a mí que yo tengo que dejar de acostarme con 300 mujeres, oye, pues no. Nadie se va a enterar. No pasa nada. No pasa nada. Si ellos entendieron, ¿no entenderás tú que todo lo que está pasando en esta sociedad, toda esta pandemia es porque tenemos a Dios harto? ¿Y que te está dando una oportunidad de arrepentirte? ¿Entenderás tú que Dios te está dando un tiempo en el que tienes que parar y decir,
Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El dinero no da el control. Los médicos no dan el control. Las medicinas no dan el control. El control lo tiene Dios. Reconocerás tú la forma en que debes seguir al Señor. ¿Reconocerás tú quién es el verdadero Dios todopoderoso? ¿O seguirás creyendo en el Señor, pero con unas estampitas en el bolsillo? Seguirás creyendo en el Señor, pero con el amuletito que no te falte. ¿Qué necesidad tienes de un amuleto si nuestro amuleto perfecto es nuestro Dios? Si nuestro amuleto perfecto es el Señor, si Él es el que sustenta tu suerte, dice la palabra, si a Él le pertenece el futuro y dice el Señor que tu futuro va a ser radiante y lleno de esperanza, ¿qué necesidad tienes de objetos? Lo que tienes es la necesidad de arrodillarte, de arrepentirte, de clamar a Dios, de pedirle perdón. No cambies la verdad, no vendas la verdad. No vendas la verdad. El libro de Proverbios nos enseña que no debemos de vender la verdad. Proverbios 23 te dice: compra la verdad y no la vendas. No la vendas. No te vendas por sucedáneos de creencias extrañas. No te vendas por esta sociedad pervertida. No te vendas ni por dinero, ni por amigos, ni siquiera por amor. No vendas tu fe por ninguna mujer, por ningún hombre. Tu fe en Cristo no la vendas. No pienses que por estar con esa persona no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí pasa algo. Debemos de seguir al Señor de forma verdadera. Debemos de seguir al Señor como Él espera. Quédate con lo de valor eterno. No te dejes diluir entre tanto pecado. Mantén tu posición. No te dejes diluir, hermano, hermana, amigo. No te dejes diluir entre tanto pecado. Mantén esa posición. ¿Sabes una cosa? Y que me asombró de esta historia, que la puedes leer en 1 Samuel a partir del capítulo 2. Lo que me asombró de toda esta historia es que los filisteos vieron el poder de Dios grande. Los filisteos vieron como todo lo que les estaba sucediendo era porque había un Dios que era poderoso, más poderoso que su Dagón que se quedó en el tronco. Lo vieron. Y sin embargo, siguieron haciendo lo mismo. Siguieron haciendo lo mismo. Y yo en esta mañana te quiero decir, yo sé que hace calor, pero yo te quiero preguntar algo. ¿Estás dispuesto a seguir haciendo lo mismo? A pesar de que has visto la mano de Dios contigo, a pesar de que sabes que el Señor te ama como nadie te ha amado, a pesar de que sabes que muchos te abandonarán, pero el Señor no te abandona. A pesar de que sabes quién es el Dios Todopoderoso, ¿seguirás haciendo lo mismo? Espero que no. Espero que en esta mañana el Espíritu Santo, no yo no soy nadie. Yo soy una persona con fallos que el Señor escogió un día porque no era nadie. Y le dijo, te voy a usar. Y aún así sigo con fallos, no soy perfecta. Pero en mí hubo un antes y un después. En mí hubo un toque del Espíritu Santo donde yo decidí que yo no podía seguir siendo la misma. Yo no quería seguir siendo la misma, porque yo había oído la verdad. La había oído, pero no la había vivido. Con un pie dentro y un pie fuera,
hasta el día que el Espíritu Santo me tocó el corazón de verdad. Y ese día yo no fui como los filisteos. Yo no seguía haciendo lo mismo. Yo decidí, quiero que en esta mañana decidas tú seguir al Dios verdadero. Como esas vacas, sin desviarte. Si unas vacas fueron capaces de seguir rectas hasta su destino, ¿no serás tú capaz con la ayuda de Dios? ¿Amén? Yo creo que sí. Estoy terminando. Yo creo que sí. Entonces recuerda que el Señor te llama hoy a no diluirte. Esto sí, ay, pero aquello también. No pasa nada. El Señor te llama hoy a ser fiel y no vender la verdad. No vendas la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No vendas la verdad. El Señor te llama hoy a dejar la idolatría. No la necesitas. No la necesitas. Si el Señor Todopoderoso derribó a Dagón y, como diríamos aquí en Canario, lo despalilló todo. Sin brazos, sin cabeza, las manos, ¡pa!, fuera, solo tronco. No sigas el camino de la idolatría. Entrégate a Cristo. Y si aún tienes dudas acerca de Dios, si aún tienes dudas de si el Señor existe, te voy a contar una pequeña anécdota, y me gustaría que los músicos fueran pasando adelante, acerca de un señor europeo, ateo, que se fue al África. Y allí lo que él quería, este hombre, era visitar sitios exóticos, diferentes. No quería ir donde todo el mundo iba. Era una persona de pasta y quería ir a sitios diferentes. Por lo que él pidió a un guía que le llevara al desierto. Y este guía era un hombre entrenado y preparado, como cualquier guía, para andar por el desierto. Y cuando llegaba a cierto punto, este guía oraba a Dios. Siempre estaba pidiendo a Dios. Y él oraba. Y el ateo le decía, pero muchacho, ¿cómo puedes tú orar a Dios si ni siquiera le ves? Si ni siquiera sabes si existe. Si no sabes nada. ¿Cómo puedes tú estar orando a Dios? Yo creo que tienes que ser un poquito más inteligente, ¿no? Tienes que ser un poquito más racional. Y este guía lo que le contestó fue, bueno, simplemente mirando la arena del desierto, descubro por las huellas con facilidad qué ha sucedido o quién ha pasado por ellas, si ha sido un hombre, qué tipo de hombre, si un animal, qué clase de animal. Ese es mi trabajo. De la misma manera, al contemplar el mundo, al mirar y observar la creación, miro con atención las huellas. Miro con atención las huellas que veo y adquiero la plena certeza de que Dios ha pasado por aquí. Dios ha pasado por aquí. Fíjate en las estrellas. Hubo hace nada una lluvia de estrellas. Todo el mundo yendo al Teide. ¿No te dice esa lluvia de estrellas? Dios ha pasado por aquí. ¿No te dice la naturaleza tan preciosa, donde te quieres ir de vacaciones? Dios ha pasado por aquí. Y en esta mañana, si tú nunca
le has pedido al Señor que entre en tu corazón, que te perdone, que te limpie tus pecados. Me gustaría que todos se pusieran en pie. Y me gustaría darte la oportunidad, no me quiero ir de aquí, sin darte la oportunidad de que tú entregues tu corazón al Señor. Y si tú estás diluido entre dos creencias, no te quiero dar la oportunidad, salir de aquí sin darte esa oportunidad, de entregarte nuevamente al Señor para seguirle como esas vacas que eran animales y tú tienes un entendimiento, seguirle fielmente. Me gustaría que si quieres recibir al Señor en tu corazón, levantaras tu mano y voy a orar por ti. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. Hay varias personas que tienen su mano levantada. Me gustaría que oraras conmigo en voz alta esta oración. Pueden bajar su mano, pero cierra tus ojos para olvidarte del que tienes al lado, del que tienes delante, detrás, que te debe de importar un pimiento, porque esto es entre tú y Dios. Y vas a orar y se lo vas a decir a Él. Yo te voy a ayudar con mis palabras para que puedas repetir esta oración. Iglesia, acompáñame en esta oración. Padre Santo, te doy gracias porque me amas. En este día te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados, de mi vida diluida, de mis errores. Límpiame, sálvame. Recibo en esta mañana a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Le abro las puertas de par en par y le pido que entre, que me limpie, que me cambie. No quiero volver atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Y quédate ahí donde estás, porque voy a hacer una segunda oración. Todos los que quieren una vida al 100% para el Señor, al 100%, no diluida, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano y repite conmigo: Señor, tú me conoces, nada te es oculto, tú conoces mis fallos, tú conoces mi vida, perdóname, ayúdame a mantener la fe, ayúdame a seguirte fielmente en medio de este mundo de pecado. Ayúdame a no vender la verdad. Gracias, Señor, porque contigo todo lo puedo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.